Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Más hermosa que hay. Dios no ha llegado, pastor. Y vamos con toda. Sí. Sí, señor. Bueno, vámonos Aquí con la vamos primera. es de frente. Con una bomba. Dice la pregunta, primero nos ponen en un contexto y dice, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se debe disciplinar a un hermano? ¿Cuáles son los pasos? Y luego nos aclara por qué hace la pregunta. Y dice, resulta que a mí me aplicó el pastor el tercer paso. Me llamó y me publicó a la iglesia por un pecado del cual ya han pasado como 7 años y me la puso, es decir, la disciplina, por 1 año. ¿Es eso correcto, pastor? Muchas gracias. Es una pregunta bien compleja porque uno no conoce realmente el contexto. Exacto. Cierto. ¿Usted está buscando cómo emigrar legalmente a los Estados Unidos? Quédese atento porque hoy le... A ver cuál es el debido proceso. Si tu hermano peca, ve y llámale estando tú y él solos. En caso de que persista el problema con el hermano, toma contigo 1 o 2 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. No es que me lo invente yo. Bíblico. San Mateo capítulo 18. En caso de que el creyente persista en su mal proceder, el pastor puede decirle a la iglesia, pero no con el ánimo de un escándalo, ¿ya? No con el ánimo de destruir al hermano y a su familia, sino buscando que la iglesia rodee al creyente y le genere conciencia acerca de la importancia de ser fiel a Dios, de corregir lo que tenga que corregir y que la iglesia lo va a apoyar. Y el cuarto paso es ya decirlo a la iglesia en el campo de la separación del cuerpo de Cristo, es decir, hermanos, el hermano X se le presentó una dificultad, yo me senté y hablé con él. Esperaba de que las cosas se solucionaran. Pero él persistió, entonces llamé a 2 miembros de la junta local y hablamos con él. Sin embargo, él no ha querido o no quiso solucionar su problema. Entonces yo, haciendo uso de mis facultades según da Dios, en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, pues como ustedes saben, hablamos acá en la iglesia buscando ayudar al hermano. Pero él, en vez de agradecer las 3 oportunidades, ha tomado las cosas como una burla. Por tal motivo, yo como pastor de la iglesia, hoy quiero hacerle saber que el hermano X, a partir de hoy, ya no es más miembro de la iglesia, ni tampoco miembro del cuerpo de Cristo. ¿Ya? ¿Qué equivale eso? ¿Que esa persona no puede volver a la iglesia? Él puede volver, pero no podrá ser tenido como un creyente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ha sido separado del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si sigue leyendo el capítulo 18, encuentras que al final dice, Dios hablando acerca de eso, que si 2 o 3 se ponen de acuerdo para tomar una decisión en ese sentido, será avalada por Dios. Por eso, cuando se surta el debido proceso y se toma esa decisión, lo que se decida aquí en la tierra será aceptado por Dios allá, sea para bien o sea para mal. Eso es lo que yo puedo decir. Ahora, no conozco el contexto a fondo, pero a mí sí se me hace que en ninguna manera se debe de hacer un escándalo mientras la persona sea creyente. Ahora, si hay un problema que pasó hace 7 años y el hermano ha arreglado el problema con Dios, ¿qué necesidad hay
de atraer un muerto de 7 años atrás de manera pública. No, vamos a suponer de que el problema sucedió, sí, que el hermano se arrepintió y está en la iglesia, sí, que de pronto el pastor 7 años después se dio cuenta de que al hermano le ha pasado. Sería importante preguntar si Dios haría eso con el pastor, ¿no? O haría eso con el creyente, ¿verdad? Sí, señor. Eso sería muy importante preguntarlo. Entonces de pronto pueden haber manejos no adecuados. Vuelvo y digo, no conozco el contexto porque uno pues nunca sabe. Solamente estoy dando aquí una manera de ver la vida. Si un hermano pecó y se arrepintió, no debe inclusive ni de decirle a su pastor que pecó, porque es que el problema es con Dios. Si él lo arregló, arreglado está. Por ética, vaya y dígale a su pastor, si es que tiene un cargo dentro de la iglesia: hermano, no me siento en condiciones de seguir ejerciendo el compromiso para el cual usted me nombró, y yo le agradezco, voy a quedarme quieto. No tiene necesidad de estar pues diciendo, porque es que los pecados que uno comete no se le dicen al hombre, se le dicen a Dios. Lea el Salmo 34, el Salmo 30 y el Salmo 51. Lea lo que fue escrito en la antigüedad. Cuando el hombre tiene problema con el hombre, entre hombres lo solucionan. Pero cuando el problema es con Dios, entonces es otro cuento. A veces pueden darse en cosas que no son las mejores, que no contribuyen ni con el bienestar del creyente, mucho menos con el bienestar de la iglesia, y mucho menos con la necesidad espiritual de las personas que no conocen de Dios. Amén, sí señor. Bueno, mire esta pregunta, hermano Carlos, que nos llega aquí. Dice: ¿por qué hoy en día llegan muchos que dicen ser hermanos, pero para tener papeles en otros países, el exilio político, llega y dicen muchas mentiras para que el gobierno les dé documentación? Y muchos pastores lo saben y aún así los ponen a servir al Señor. Hay dos cosas ahí. Sí. Una, que el creyente que se va del país argumentando que tiene persecuciones cuando no las tiene, está diciendo mentira, claro. No debe de ser así. No debe de ser así. Alguien muy cercano a mí se fue del país. Si ya formas parte de las personas que disfrutan trabajar en remoto con flexibilidad, generando ingresos en dólares para empresas, Pues se fue con el permiso del país, de donde va a vivir, donde va a llegar. Y cuando llega ya toma la decisión de quedarse. Un día me llama y me dice: ¿cómo le parece que me están diciendo aquí que me declare perseguido para acceder a beneficios del Estado? Y Un exiliado. sí, ¿usted qué opina? Le dije: no, yo no. La pregunta es, ¿quién lo estaba persiguiendo a usted aquí en Colombia? ¿Quién? No, si usted se fue y se quedó de manera ilegal, pues pague el precio, o sea que lo deporten, o sea que se cumple el tiempo que requiera, pero no se ponga a ir a decir mentiras. No, usted es ilegal. Usted tiene 2 o 3 opciones. Una, quedarse. 2, regresarse. 3, esperar que lo deporte. Pero en ninguna manera se aproveche de la bondad del Estado diciendo mentiras. Ahora digo yo, puede ser que el pastor sabe que el tal cristiano ha mentido al país donde va, y el pastor por alguna circunstancia cree